Hola, soy Pablo Moret y estoy en el ciclo Autores por Autores en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto que estés acá con nosotros para hablar de tus libros. Un gusto que me hayan invitado, gracias. Pablo, El sentido olvidado, tu primer libro, consta de 6 ensayos independientes y a su vez están interrelacionados que exploran de manera distintas. En el arte, la filosofía y la literatura se van de alguna forma involucrando y evocan los sentidos del tacto. En los ensayos se narra la historia cultural del tacto. Bueno, para comenzar o para abrir y hablar sobre el tacto, me gustaría hablar de este universo áptico. ¿Qué es y cuál es el concepto de lo áptico que mencionás apenas comienza el libro y que de alguna manera supone un giro en el modo de abordar muchas de estas disciplinas humanísticas? Bueno, sí, es un poco engañoso el título, porque dice ensayo sobre el tacto y en realidad el concepto que más me interesa es el de lo áptico, pero me parecía también que es una palabra un poco oscura. Es decir, en algunos ámbitos se conoce más que en otros. Se conoce mucho, por ejemplo, en el ámbito de la informática, se habla mucho de interfaces ápticas, pero en el mundo de las humanidades no tanto. De hecho, es un concepto que viene de la historia del arte, que surge, es un historiador del arte austríaco el que lo acuña. Y Pero, José Emilio Burucúa en el prefacio lo menciona. claro, claro, se llama Alois Riegel. Pero la idea de lo áptico en cuanto aplicada a las humanidades y a las artes, tiene que ver con una expansión del sentido del tacto. Es decir, nosotros hablamos del sentido del tacto y entendemos primero que nada el contacto superficial entre el cuerpo y algo que lo trasciende, o incluso el cuerpo y el cuerpo mismo, ¿no? La superficie de la mano sobre la otra, la superficie de mi mano sobre el vaso, sobre la mesa, etc. Pero a mí me parece que, bueno, no solo a mí, esto tampoco es una idea original mía, pero hay muchas otras facultades que se pueden relacionar con lo táctil que no parecen caer dentro del paraguas de sentidos que tiene la palabra tacto. Por ejemplo, la sensación interna del cuerpo, cuando te duele el estómago, cuando te duele un músculo, es decir, esa sensación es de alguna manera táctil, pero no es un roce entre superficies. O tal vez sí, pero superficies internas del cuerpo. La sensación de equilibrio del cuerpo, o lo que se llama también propiocepción, que es la orientación de las distintas partes del cuerpo con respecto, las unas respecto de las otras, ¿no? Cuando uno se le pica la pierna y se rasca, sabe exactamente a qué punto ir, no hay que pensar mucho, eso es automático. O cuando uno está en la cama y se mueve una pierna, se tiene una sensación de la orientación de su propio cuerpo muy automática, es algo en lo que ni siquiera pensamos, se llama propiocepción y sería otra de estas facultades, entre comillas, táctiles. Y sobre todo, y esta por ahí es la que más me interesa a mí en este libro, es la afectividad, la manera la manera en que las cosas nos afectan, pero sobre todo la manera en que el arte nos afecta es lo que me interesa en el libro. Entonces, cuando uno lee algo que lo emociona o le produce indignación o repugnancia o miedo, todas esas sensaciones se perciben de manera, entre comillas de nuevo, táctil, ¿no? Se te revuelve el estómago, o se te estruja el corazón, o llorás, etc. Entonces me parecía que estaba bueno introducir un término que aglutinase a todo esto, y por ahí más, incluso más afecciones. Y aquí entraría la idea de lo áptico, como algo que aglutina todas estas maneras, todas estas sensaciones que parecen táctiles. Y por definición sería lo definís como estar en contacto con, como una definición, digo, de la palabra, del concepto. Sí, sí, es una situación de contacto. A veces es un contacto remoto, a veces es un contacto directo, pero hay un contacto. Cuando uno lee algo que lo emociona, hay un choque, hay algo que impacta contra uno, una idea, una palabra, una evocación. Puede ser tangible o intangible. Claro, exactamente. Entonces puede ser intangible, pero igual afectarnos de manera táctil. Por eso me parecía que áptico era más apropiado como término, si bien es un término todavía un poco oscuro. Las nuevas tecnologías, pensaba en estas herramientas que nos dan y podemos aprovechar para comunicarnos. Sin ir más lejos, tenemos, por ejemplo, tuviste la posibilidad de hacer la experiencia en enero con el lanzamiento de La Divina Comedia a través de las redes sociales, a través de Twitter,
que luego, bueno, siguió con el Quijote y hasta hace unos días que fue el lanzamiento del hashtag Boccaccio 2018. Digo, por un lado, las redes sociales nos permiten, nos dan las herramientas como para generar, por un lado estas lecturas compartidas, y por otro lado, pensaba que significan también una voz de alarma. Vos mencionás en el libro que con esto también se corre el riesgo que estas nuevas tecnologías nos hagan perder contacto unos con otros y la capacidad de empatía. Sí. Sí, se escucha mucho eso, esas voces del alarma suenan, ¿no? Las tecnologías nos aíslan, nos alienan como individuos, perdemos la empatía, perdemos la capacidad de ser afectados. Yo no sé cuán cierto es eso, porque me parece que aún cuando uno está en aislamiento, que no hace falta estar en contacto directo con personas para ser afectado por las personas, para sentir empatía. Y creo que las redes sociales, que no son ni buenas ni malas en sí, como la imprenta no es ni buena ni mala, se publican libros espantosos, se publica Mi Lucha y se publica Madame Bovary, es decir, las redes sociales también, se publican horrores y se publican cosas lindas, buenas, etc. Entonces creo que lo de Dante demostró que se puede generar una comunidad virtual, remota, entre personas que nunca se conocen y por ahí nunca se van a conocer, pero que tienen una cierta afectividad. Uno genera vínculos bastante estrechos por las redes sociales, lo cual es muy raro. Uno se pone a pensar y parece como un término que termina siendo contradictorio y a la vez no lo es, ¿no? Porque uno piensa en las redes sociales y por un lado esto que mencionábamos, como la voz de alarma frente a las nuevas tecnologías, que por un lado tal vez uno está en un contexto con chicos o con adultos, donde está cada uno con su celular y demás, sí, y a la vez genera toda una red, digo, claro, que es intangible, que no va y que va por otra corriente y también puede generar el contacto con otros. Digo. Absolutamente, claro. Es muy fácil caer en la crítica a las redes sociales. Me parece una posición bastante facilista, es decir, nos están alienando, nos vuelven idiotas, qué sé yo. Digo, puede ser que en alguna gente tenga este efecto la red social, pero por ahí, si no fuera la red social, sería otra cosa, el videojuego, no sé, uno se puede alienar con cualquier cosa. Pero a la vez creo que es el modo en que vivimos hoy, nos guste o no. Y la gente que se niega a eso, bueno, también tiene su derecho a negarse, ¿no? Pero ya es una realidad para todos. Lo pienso porque lo planteas en el libro como una voz de alarma, digo, y por otro lado, digo, en lo que te sucedió este año, sí, tal vez te haga cambiar tu teoría, digo, o te alimente, digo, a un nuevo ensayo. No, es que en realidad lo que quise poner en el libro es que hay muchas voces de alarma, pero que se pierde el contacto. Y lo que yo digo en el libro es que en realidad no hay manera de perder la afectividad o el contacto, más allá de que nos aislemos, porque lo áptico es afectivo, está dentro nuestro. O sea que no, yo trato de no ser alarmista. A veces sí, a veces es muy fácil caer, decir qué horror, los chicos no leen, miran el teléfono nada más, y bueno. Pero, no sé, es una posición un poco, no sé, facilista, ¿no? De esta nostalgia por el pasado. A todos nos gusta ser nostálgicos del pasado, pero hay que también tener un poco de distancia con eso mismo, ¿no? A veces los hechos nos van haciendo cambiar de opinión, sí, nos van dando como otras vertientes, ¿no? Perdón. Como lo sucedió. Y algunas veces sí, nos gustan las mentiras del pasado, el relato en cuanto a ficción, sí, del pasado. Y siempre es un relato el pasado, uno lo idealiza, se acuerda mal, de pronto por ahí viene alguien y dice, no, la verdad que no era así antes, la gente era igualmente tonta, la gente era igualmente maleducada, no sé, uno piensa que no, todo era mejor en el pasado, pero bueno, eso es porque uno se está volviendo viejo. El tacto, decís, es la sensación externa, epidérmica, pero también la sensación del interior, del propio cuerpo. El tacto es el sentido del placer y del dolor a la vez, esto que mencionabas al comienzo. ¿De qué manera el tacto colabora con los otros sentidos? Y de manera muy estrecha. Esto es algo que hace muchos siglos que muchos filósofos han prestado atención. La vista y el tacto colaboran de una manera muy estrecha. A veces es difícil saber hasta qué punto están ligados el uno al otro. Hay un ejemplo muy interesante del siglo XVIII que se llama el problema de Molinet, que es un tipo que nació ciego
y milagrosamente recupera la vista, y la pregunta es, ¿va a reconocer una esfera, algo que conocía solo por el tacto, cuando la vea? Y se dividen las opiniones, algunos dicen sí, otros dicen no. Vamos a llegar también, en La carne también toma ese ejemplo. Sí, del de Molino de Claro. Exactamente, así que, pero también vamos a recorrerlo por el otro libro del ensayo. Pero sí, ahí los sentidos todos colaboran entre sí. Es muy difícil, de hecho, aislarlos. También mencionas el tema del cristianismo, ¿no? Y entonces ahí hay como una línea delgada, porque dice el cristianismo considera el tacto como el más sucio y peligroso de los sentidos, y sin embargo vos contás que el tacto termina ilustrando la esencia del fervor religioso. ¿Qué relación encontrás entre el tacto y lo religioso? Claro, esa es una de las paradojas más lindas, ¿no? Bueno, lo que hacen ahí los teóricos de la Iglesia, los padres de la Iglesia, es decir, incluso llegan al punto de decir que hay 5 sentidos terrenales y 5 sentidos espirituales. Es decir, que existe la vista en el mundo y existe también la vista inteligible, celestial, espiritual, el tacto también. O sea, se habla de un tacto espiritual, que sería esta afectividad profunda por lo divino, el momento de la unión mística, es decir, la idea incluso de las místicas como Santa Teresa de ser flechada por el amor de Cristo y como algo realmente, no metafórico, un flechazo real. Entonces, lo que me interesaba a mí era decir, una tradición que, por un lado, demoniza o critica muchísimo la tactilidad en el mundo, digamos, el contacto entre cuerpos, que parece sucio, degradado, etcétera, a la vez... El cuerpo como lo sagrado, ¿no? Claro. El contacto con Cristo, por ejemplo, está totalmente sacralizado, la comunión, o sea que en última instancia el momento más sagrado de la religión del cristianismo es un momento táctil, es el momento en que uno incorpora el cuerpo. Incorpora el cuerpo literalmente, se come la hostia. Y bueno, ahí yo creo que hay un intento de lidiar con algo tan poderoso como es la intensidad táctil, sin, digamos, aceptar, permitir que algunas de sus expresiones más fuertes, como la sexualidad, sean, digamos, aceptadas, ¿no? Tratando de cuidarse de los peligros del sexo y eso. Ahora, por ejemplo, en Seis Dedos, que es el segundo ensayo, aparece en el tema de los dioses y decís que las pasiones son la sangre épica, la sangre de la épica, la trama del conflicto son sus huesos, sus nervios y sus tendones, el entramado. Y detallás la métrica de los poemas de Homero. En la Grecia antigua señalás que la relación entre la métrica con los dedos de la mano tiene que ver con el origen de la poesía misma. ¿Por qué fuiste en busca de lo táctil en la Ilíada y la Odisea? Bueno, estaba dando una materia en la cual leíamos la Ilíada, y que la leí muchas veces antes y después la volví a leer también, pero en aquella ocasión me llamó mucho la atención un símil en el momento en que los dos ejércitos están peleando por el cuerpo de Patroclo, que acaba de morir, y unos tiran de los pies y otros tiran de las manos del cuerpo, y Homero compara el momento con una curtiembre y con los obreros de la curtiembre estirando un cuero para aceitarlo y curarlo, etc. Entonces me pareció un símil muy llamativo, y se me ocurrió la idea de pensar lo áptico, lo táctil en la Ilíada. Y la Ilíada está escrita o compuesta en hexámetro dactílico, que es el metro de la épica, que es un metro de 6 pies, y los 6 pies son dáctilos, a veces pueden ser reemplazados por otros pies, pero el dáctilo es el dedo. Y bueno, hay teorías que dicen que esto viene del origen mismo de la recitación poética, que estaba muy involucrada la mano, la gesticulación de las manos, y de hecho ir contando el metro. Entonces empecé a pensar, hay algo muy táctil a la base misma de la creación de este poema. La performance porque estos eran poemas que se recitaban oralmente, y había
una performance, no era un tipo que se paraba y había mucha gesticulación. Hace poco hace unos años vi una representación de la Ilíada en teatro, un unipersonal muy bueno, y me hizo... nadie sabe cómo recitaba Homero, cómo recitaban sus seguidores, pero al menos yo siempre me imaginaba esta escena del viejo venerable, ¿sí? Recitando de manera muy poco efervescente. Y cuando vi este espectáculo, este tipo que recitaba la Ilíada de una manera con todo el cuerpo, caminando, saltando, me pareció increíble y pensé, ¿por qué no? Perfectamente pudo haber sido así, probablemente fue así, porque era un espectáculo, la gente se juntaba a ver estas recitaciones que eran de cuerpo completo. Era un unipersonal, el poeta. Donde involucraba todos los sentidos. Todos los sentidos, claro, no era uno cerraba los ojos, ¿no? El poeta hacía caras seguramente, Bueno, por ahí, como te digo, por ahí no era así, pero yo cuando vi esta representación dije, perfectamente pudo haber sido así, un espectáculo de este tipo. Entonces me pareció interesante ir buscando en la Ilíada todos esos momentos bien táctiles, bien corpóreos. Impacta el capítulo 3, el tercer ensayo, en pedazos, porque ahí contás acerca de esta ejecución que yo no la conocía, que se llama Lynchi, que se practicaba en China, y es la que se denomina la muerte de los 1000 cortes. Sí. ¿Cómo era esa práctica? ¿Vos la tomás como punto de partida de la historia que va de Oriente a Occidente? Sí, a mí también me llamó mucho la atención cuando la primera vez que leí sobre eso. Y vi unas fotos, pues hay unas fotos muy horribles de esta práctica. Era un tipo de ejecución que se reservaba a crímenes muy serios, en el sentido de, no un tipo que mató a toda su familia, sino un tipo que mató a un príncipe, se reservaba para magnicidios. Y básicamente se ataba al condenado a un poste y se lo iba cortando en pedazos, en tajadas. Se llamó la muerte de los 1000 cortes, es una exageración, eran muchos menos de 1000 cortes y además... Le daban una especie de opio o algo más fuerte que el opio, ¿no? Sí, le daban opio, o sea que el condenado sentía poco o no sentía, estaba como en un trance, y eran pocos cortes en general. Pero bueno, los primeros europeos que vieron esto en vivo, en la China del fines del siglo XIX y principios del XX, quedaron obviamente muy choqueados y también surge toda una idea de la tortura china, ¿no? El chino como un sádico que piensa muchísimo en cómo matar y torturar a sus reos, a sus enemigos. Una tortura lenta. Muy lenta, y en realidad no era algo para hacer doler al condenado y para que sufriese mucho, porque ya, como decíamos, estaba anestesiado. Era más un espectáculo para los que estaban ahí, para los testigos, ¿no? Digamos, no llegues a matar a un príncipe, pues mirá lo que te va a pasar. Entonces, la ejemplaridad del castigo, como diría Foucault, ¿no? Exacto. Te preguntaba en pedazos que hacíamos este recorrido de Oriente a Occidente y... aparece un manuscrito con la obra de Lucrecio y los otros dos adalides que del principio de nuestra modernidad, Epicuro y Demócrito, ahí donde decís que todo es cuerpo y lo que no es cuerpo es vacío, ser cuerpo es tocar y ser tocado, ¿no? Es como que haces un recorrido de Oriente hacia Occidente. Sí, en realidad, claro, todo eso nace de una experiencia muy personal. Yo estaba estudiando el tema de los atomistas, de Lucrecio especialmente, en el Renacimiento, que es una historia muy linda porque se redescubre el manuscrito después de mucho tiempo y bueno, es muy influyente en el Renacimiento, Lucrecio y el atomismo. Y estaba investigando esto en la Biblioteca Nacional de París, tenía una beca para estar ahí, y ahí fue que descubrí lo de el Lynchi, entonces pasa mucho cuando uno está investigando, creo que cualquier investigador va a entender esto, cuando estás muy metido en un tema, que empezás a asociar todo con ese tema, las cosas más absurdas, que obviamente no lo podés poner en tu tesis ni nada, los 1000 cortes no lo podía incluir en mi trabajo, pero por eso también nacieron estos ensayos, pues es un lugar donde me puedo permitir esas cosas, conectar esas dos cosas.
pero la razón por la cual uní esas dos ideas fue precisamente porque Lucrecio es un atomista. Para él el cuerpo está compuesto de millones y millones de átomos que se congregan y después se disgregan cuando uno se muere. En realidad se van disgregando siempre, ¿no? Porque uno va, como que va cambiando, va perdiendo átomos constantemente. Y esta idea del cuerpo como algo que concebimos como una unidad, que en realidad no es una unidad, es una sumatoria de muchísimas partes. Y bueno, el castigo de 2000 cortes, de alguna manera, escenifica eso, al ir cortando el cuerpo en pedazos. Y la idea atomista del cuerpo como aglutinación de átomos también. No, creemos que somos una cosa, pero en realidad somos millones y millones de cosas, todas unidas de manera medio caótica también. Bueno, creo que ahí también es como que se ve este recorrido que haces de Oriente a Occidente, lo visible, lo tangible, lo intangible, ¿no? del manuscrito de Lucrecio, sí, y todos los átomos. Sí, sí. En el ensayo sobre elementos de filematología, ahí intentás una respuesta a la pregunta ¿cómo puede ser que nadie haya buscado la forma de escribir, de analizar el fenómeno del beso? Es muy interesante porque ahí uno descubre que en el siglo XIX en Copenhague, lo contás en el libro, el filósofo danés Kierkegaard señala en el diario de un seductor que el beso por sí solo no tiene valor alguno y que el beso que tiene interés filosófico es aquel producto del deseo erótico que produce placer sensual. Sí. ¿Por qué crees que los filósofos han hablado tanto del amor y casi no se han detenido a preguntar o a indagar en el beso? Sí, eso es muy raro, ¿no? Bueno, por ahí, por el hecho en principio de que el beso es algo muy difícil de describir, las sensaciones que se dan, incluso los movimientos, los ruidos, es algo tan elusivo que es difícil de representar en el arte también. Se puede aludir al beso, se puede mostrar las superficies, pero lo que pasa adentro, todo eso es muy difícil de representar. Y los filósofos, bueno, a Platón le interesa muchísimo el tema de Eros, del amor, a muchos filósofos, es un gran tema de la filosofía, no así el beso. Y hay un filósofo que escribió un tratado sobre el beso, en realidad es un diálogo en el estilo platónico, un filósofo renacentista, y después Kierkegaard en esta obra, él, que no conocía esta obra del Renacimiento sobre el beso, acusa a los filósofos de haber eludido esta cuestión que para él es tan importante. Él tampoco en realidad se mete mucho con el tema, o sea que eso es interesante, pero él dice que está pensando en escribir un tratado sobre el beso y finalmente no lo escribe, tira un par de ideas y lo deja ahí. Es interesante este recorrido que haces y además mencionás que durante el Renacimiento, un poco lo que contabas, poetas y pensadores se ocupan la experiencia corpórea del erotismo y aparece ahí Francesco Patrizi, que escribe la única obra de filosofía que está dedicada exclusivamente al tema del beso, que se llama Delfino o del beso, y ahí mencionás a Kierkegaard, que hace como una clasificación que es muy interesante y es muy divertida a la vez. Después, bueno, te invito a leer un fragmento de ahí, y dice que la más interesante es la que existe entre el primer beso y todo lo demás, ¿no? Como una diferencia. Y ahí yo te pregunto otra vez, hablando de lo tangible y lo intangible, si el beso es la frontera misma entre el alma y el cuerpo. Sí, bueno, claro, eso es una eso fue uno de los leitmotivs más presentes en los poetas del beso, y en el Renacimiento hay muchísimos. La idea de que el beso es tan intenso, y siempre estamos hablando del beso en la boca, ¿no? Del beso erótico, porque se juntan el alma y el cuerpo. Y Patrizi incluso explica paso a paso cómo sucede esto y habla de los espíritus, que en realidad no tiene nada que ver con el espíritu. Los espíritus son partículas muy pequeñas que son la bisagra entre lo espiritual y lo material, que nos recorren todo el cuerpo y se congregan especialmente en la lengua, que es un cuerpo esponjoso, por eso hay tantos espíritus ahí. Entonces, cuando dos personas se besan con la lengua, digamos, uno llega mucho más adentro del otro espiritualmente que besándolo en cualquier otra parte del cuerpo. O sea, él da una explicación totalmente científica de por qué el beso ese es el más intenso de todos. Y es eso, es porque lo espiritual y lo material se congregan ahí en ese beso. Claro, incluso habla de los fluidos, habla de los besos secos, los besos húmedos. Sí.
y hasta el punto, digamos, de besar al otro, hasta la sensación de comer, ¿no? Que en un punto hablás vos de la relación entre comer y besar y como un costado antropofágico del beso, ¿no? Sí, hay algunos antropólogos que tratan de exponer el beso erótico, digamos, en la boca, de lengua, etcétera. Eso es interesante, no es una práctica universal. Hay muchos pueblos que no lo practican o que les parece asqueroso. Entonces hay ciertos antropólogos que han estudiado el tema y algunos asocian la costumbre de besar con algo que tiene que ver con la comida, con la alimentación, incluso con las madres macerando la comida para darle a los hijos y pasándose la comida de boca en boca. No sé, o sea, esto sería algo que empezó, no sé, según estos antropólogos, en los orígenes mismos de la cultura humana, de la especie, digamos, pero que vendría de ahí, lo asocian con algo... De la naturaleza también, ¿no? Sí. Con esta actitud también de los pájaros, digo. Claro, sí, de ayudar el contacto de la comida con a la cría a comer, sí. Incluso ahí en el capítulo te preguntás y le preguntás al lector sobre el lenguaje, ¿no? Porque decís, dispone el lenguaje de suficientes verbos, adjetivos, onomatopeyas para dar cuenta de la apabullante variedad de sensaciones que se producen cuando dos personas se besan. Digo, acá también forma parte, digo, del lenguaje, ¿no? Como para describir el tema de los besos. Claro, como que no alcanzan las palabras, no tenemos palabras para describir ciertas cosas. Recordemos a Nietzsche, como hablábamos hablábamos con Alberto Mangel también, y mencionábamos también esa figura de Borges, de Funes el Memorioso. El olvido necesita la generalidad y olvidar la diferencia. Claro. Exactamente. Bueno, vos lo mencionás a Nietzsche también, hablando de las 7 pieles, sí, ¿no? las capas de la piel en otro capítulo. En el capítulo 5, Contacto en Francia, ahí dejaste material afuera, literario, filosófico y también artístico, y te detenés en Lancelot, el caballero de la carreta, compuesto hacia finales del siglo XII. ¿Por qué te quedaste con esa historia puntualmente? Me quedé, tengo que decir también, porque el ensayo trata sobre el tema del tacto en la cultura francesa especialmente, pues hay tan grande cantidad de ejemplos de artistas, pensadores a los que les preocupó este tema que me pareció que meritaba un ensayo aparte, pero también era imposible incluir todo, entonces elegí un par de cosas y elegí Lancelot porque me acuerdo que la primera vez que lo leí me impactó muchísimo la escena. Y hablo de una escena solo en Lancelot, que es la primera escena de sexo entre Lancelot y Ginebra, que él la va a buscar a su celda, a su habitación, y abre los barrotes. O sea, la fuerza del deseo es tan fuerte, tan intensa, tan poderosa, que el tipo tiene una especie de poder sobrehumano, abre los barrotes y entra por la ventana y pasa la noche con ella, y solo al día siguiente se dan cuenta de que está todo lleno de sangre porque el tipo se desgarró las manos, se laceró las manos al abrir los barrotes. Entonces me pareció que era un ejemplo muy, muy contundente de esta sensibilidad táctil y que está en los orígenes mismos de la cultura francesa, en el medioevo, en esta poesía, en estos romances de caballeros. Hablamos de Nietzsche recién y una cuestión de piel, el último de los ensayos del libro, la piel que es la frontera infranqueable, el color y un espacio, también lo mencionás para la decoración, el artificio. Acá también hablas de los tatuajes, del piercing. Y Freud señala la vista que deriva del sentido del tacto. Hablábamos de Platón y Aristóteles, que estaban de acuerdo en que la vista era más noble y el tacto era como una cosa más animalesca, más mundano. Y escribís que las opiniones necesitan un cuerpo para habitar y una mente donde florecer. ¿La piel termina determinando la psiquis? Yo creo que sí termina determinando la psiquis, porque es el espacio en el cual nosotros, es un espacio sobre el que tenemos mucho control a la hora de decidir cómo nos presentamos frente al mundo, quiénes somos, si nos maquillamos o no nos maquillamos, si nos cortamos las uñas o no, si nos tatuamos o no nos tatuamos, si tomamos más sol, menos sol. Es decir, uno tiene una cantidad de cosas que puede hacer, más allá de la ropa que va sobre la piel también, ¿no? Pero toda esa superficie es un lugar en el cual buscamos
plasmar nuestra identidad. El resto del cuerpo no hay mucho que uno pueda hacer sobre la disposición de sus órganos. Bueno, está bien, si uno decide tomar mucho alcohol y arruinarse el hígado, puede Claro. hacerlo, pero no es lo mismo, ¿no? Claro, esa es mi identidad, ¿no? Tengo cirrosis y hice esto con mi hígado. Pero no, la piel y en ese sentido afecta directamente a la psiquis. Me parece, creo que no se puede distinguir una cosa de la otra. Por qué uno lo hace con su piel y después los efectos que tiene ese personaje que armó, esa máscara, esa superficie que armó sobre la propia psiquis, me parece seguramente debe ser un continuo, un ida y vuelta. Escribís que este libro es producto de una urgencia creativa. Uno de mis objetivos es llamar la atención acerca de la textura de los textos, decís al comienzo del libro, ¿no? Y pensaba que siempre fuiste como buscando disparadores o pequeñas historias, que estas pequeñas historias fueron historias que en su momento o en determinados momentos de tu trabajo, o ya sea como contabas recién en la Biblioteca Nacional de París, fuiste como encontrando pequeñas historias que fueron un disparador y a la vez fueron como interconectando, interrelacionando todo el tema y despertando un mundo, ¿no? A través del sentido olvidado, los ensayos sobre el tacto. ¿Qué redescubriste a partir de estos ensayos que fuiste interconectando, donde intentás y convocás al lector a descubrir y a recorrer el sentido del tacto y darle esta textura, ¿no? Lo primero que redescubrí o reencontré es mi relación con mi lengua materna, porque yo venía de muchos años de escribir solamente en inglés, en la facultad ya por trabajo, y esto fue como yo había escrito mucho en español, pero fue como una vuelta a la lengua, entonces redescubrí eso. Y después empecé a darme, este tipo de ensayos que me gusta escribir, que en estos dos libros son bastante parecidos, digamos, en la forma. Esto que decías, partiendo de una historia que me interesa, saltando a distintos temas, conceptualizando algunos temas, volviendo sobre ellos. Descubrí que me sentía cómodo en ese formato y que quería seguir trabajando ese formato. Y me parece que tiene algo, entre comillas, táctil, áptico, ese formato mismo, porque es una especie de roce con los temas, un salto de un tema a otro, se da de manera muy afectiva también, porque es algo que me interesa particularmente y que por ahí no tiene demasiado interés más allá del hecho de que me inspira, de que me afecta a mí de alguna manera o de otra. Entonces, no quisiera llamarlo hedonista, pero de alguna manera sí, son ensayos que van buscando temas que me interesan, tocándose unos con otros o sobreponiéndose unos con otros, y no los guía otro objetivo, ¿no? La idea no es responder una pregunta o concluir un tema o una cuestión, incluso la idea tampoco es dar la historia del sentido del tacto en Occidente. Cada ensayo toma un tema distinto, hay miles de cosas que quedan afuera. Es simplemente seguir esos impulsos que son afectivos. Incluso te ha pasado, ¿no?, que a partir del libro también leí en una nota que hablaste con una médica y perdón. Que hablaste con una médica y la médica te había como también hablado sobre una enfermedad, ¿no? Y como relacionando el libro, el tema del tacto con... Digo, a partir de eso es como que surge un disparador para otros temas. Surgen muchísimos temas, sí. Cada vez que hablo con gente que lo leyó, me dice, me recordó tal cosa, o sea que a la gente le dispara referencias también, y eso me gusta, que sea multireferencial más allá de lo que está acá en el libro. Y del sentido olvidado nos vamos a La carne viva, tu último trabajo. Y en ese denominador común de ese formato, en ese hilván que vas tejiendo, que podemos... Y ahora sí lo cito un poco aleatoriamente, irnos desde Jerjes, que está por cruzar el Bósforo y llora, o recorrer la ceguera de Borges, la encarnación de la literatura de Borges, o también este Avento Fail, que habla de una isla desierta, y ese Hallí que se pregunta
es un hombre que está en una isla desierta, es criado por una sierva, no conoce el idioma, eso que ya vamos a hablar del lenguaje, pero ahí empezás a preguntarte por el principio de todo movimiento afectivo. Ahí está de vuelta el denominador común, cómo nos afecta, pero en este caso sobre la obra de arte. Me gustaría que en este, como para abrir el tema del denominador común, me parece que lo que estás reponiendo es el cuerpo escamoteado, forcluido y silenciado de Occidente, que no podemos olvidar que siempre fue el despojo de Occidente. Sí, creo que esto, bueno, me lleva a lo que estaba diciendo recién, ¿no? Que el motor de todos estos ensayos es son afecciones personales, relaciones muy personales de fascinación o de gusto, de interés o de asombro con ciertas historias. O sea que lo narrativo está muy a la base de esto y a partir de lo narrativo, porque la idea en general en todos estos ensayos es contar una historia, la historia de la circuncisión de Cristo, la historia del llanto de Jerjes, la historia del concepto del mono águare o de Borges y su ceguera. Así que lo que más me interesa... O del varón Visa y de ese inmoral como el varón Visa. Sí. Ya vamos a recorrerlo. Sí, pero claro, y en esa, y como la afectividad la entiendo en relación con lo áptico, con lo táctil, o sea, todos estos ensayos provienen de eso, de esa... Y me interesa mucho y es muy difícil hablar de estas cosas, me cuesta mucho. Porque es como decir, ¿por qué te atrae tanto una persona? ¿Por qué te atrae tanto un tema? Es muy difícil explicar por qué. ¿Qué es lo que ese tema, esa persona, esa línea en un verso, en una poesía, ese momento en una película, ese momento en una canción, por qué te afecta como te afecta? Para mí sigue siendo un misterio, pero me interesaba llegar lo más cerca que pudiese a expresar ese misterio. Y vamos entonces al principio, al año 1, al día 1 del año 1 del año 0, para empezar, y vamos a hablar de la referencia al Brit Milá, que es esa alianza de circuncisión que hace Abraham y que establece, y que es la alianza con Dios para el pueblo judío, pero que para la ortodoxia cristiana hay una complejidad ahí, porque por un lado podríamos hablar, como muy bien señalás, de 8 días sin Dios, porque el carácter performativo de nombrar a Jesús, nombrándolo a Jesús, aparece Dios. Pensemos en esa idea, pero además también hay algo de la sexualidad y de lo judío que tampoco se acomoda muy bien en la ortodoxia. Contanos un poco de eso. Sí, es un tema muy interesante que yo desconocía, lo conocí en realidad por una poesía inglesa del siglo XVII. Hay bastantes poesías sobre este tema, sobre la circuncisión, y ahí me enteré de que era algo que había sido venerado y celebrado durante casi toda la historia del cristianismo en realidad, pero como vos decías, siempre de una manera un poco problemática y con esto quiero decir que de una manera metafórica, porque si bien otros aspectos del dogma cristiano deben ser tomados de manera totalmente literal, como el hecho de que Jesús era Dios literalmente, no era un hombre divino. Y se corporiza. Se corporiza literalmente, no es una metáfora esto, y que la comunión es la ingestión literal del cuerpo de Cristo, no es metáfora. Esto es algo muy importante para el cristianismo. Sin embargo, cuando se habla de la circuncisión, que está en el Evangelio de Lucas. Cuando hubieron pasado 8 días para circuncidarlo, le pusieron de nombre Jesús, citas. Exactamente, eso está en los Evangelios. Entonces, eso significa que el cristianismo tiene que decir algo tiene que dar cuenta de esto, este texto sagrado. Y bueno, y la mayoría de los críticos es muy común que metaforicen esto en el sentido de, algunos dicen no hubo circuncisión, su cuerpo no sangró ahí. Otros dicen
Bueno, sí, es que claro, tenía que ser circuncidado, pues si no el pueblo judío lo iba a considerar un monstruo, un fenómeno, entonces era imposible que nunca jamás lo hubieran aceptado, no hubiera podido ser lo que fue si no hubiera sido circuncidado. Pero tratan de buscar explicaciones a esto porque les incomoda un poco. Primero, pues la pregunta sería entonces si Jesús fue circuncidado, todos deberíamos ser circuncidados, y precisamente no. El cristiano es no circunciso frente al judío y después al musulmán. Entonces la idea de San Pablo, por ejemplo, dice hay una circuncisión del corazón, es el pacto con Dios, es el amor, es la fe, no hace falta circuncidar a los niños cristianos. Es un tema muy delicado, yo creo que tiene que ver primero con el tema del judaísmo de Jesús, que nos recuerda que era judío, y segundo con el tema genital, pues nos hace pensar en los genitales de Jesús. Y aún así fue muy venerado y muy celebrado durante mucho tiempo. También utilizás la metáfora de que ese pedacito de cuerpo de Jesús que quedó en la tierra, más allá de la resurrección, hasta eso puede suceder. Claro, es el único pedazo de su cuerpo que quedó en la tierra. Es la única reliquia. La única verdadera reliquia, claro, la única verdadera reliquia. Y me gusta porque esta doctrina del Dios encarnada, desde una mirada secular, y ahora te cito, representa la hazaña de la imaginación que revela el milagro de la creación literaria, el milagro de la poiesis. Sí. Claro, yo me pregunto por qué sentido tiene esto para alguien que no cree en el Dios cristiano. Como yo no soy creyente, tampoco no fui criado de manera religiosa, nunca me dieron ninguna respuesta a estas preguntas que la religión responde. Y entonces, ¿qué sentido tiene esto? Y por ahí esto es un poco, puede sonar irrespetuoso o no a la gente que sí cree, pero la concepción de este hombre que nace de una virgen y después es Dios encarnado, toda esta idea que si a uno se la cuentan así nomás, fuera de contexto, suena totalmente delirante, es en el fondo lo que demuestra es esta hazaña de la creación y de la imaginación del ser humano. Es un relato complejísimo, extrañísimo, contradictorio, pero no por eso menos poderoso, que a mí me asombra también por lo que generó, la fe, el fervor, y que sigue generando. Vamos ahora al segundo ensayo, que es Borges y la bestia de Bengala, y acá ya te centrás en Borges, en esa figura, casi hasta en el mito de Borges, porque vos amplías el corpus borgiano ya no solo a la obra literaria, que incluye desde poemas, ensayos, guiones de cine, sino además de su propia vida, que se va a encarnar. La vida de Borges encarna en literatura. Contanos un poco eso, porque me parece que hay un gesto, de ampliar el corpus a las anécdotas, a los mitos, a los dichos, a las conferencias, hasta las atribuciones ficticias. Sí. Hay un momento en el diario de Bioy, en los diarios sobre Borges, que se publicaron a unos 10 años, me parece, que creo que se van a reeditar. Ahora hay mucha gente que no lo compró en su momento y está muy, muy contenta con esta noticia. Es un libro de más de 1000 páginas, todas Borges, claro, las entradas en el diario de Bioy que se refieren a Borges. Y hay un momento después de la muerte de Borges que Bioy dice que él camina por Buenos Aires y siente que la ciudad misma son fragmentos dispersos de una novela que Borges nunca escribió. Dice que Borges le confería más realidad a la gente cuando hablaba de ella que la que la gente tenía en sí misma. Y me parece una idea muy interesante, este Borges que más allá de los cuentos, los poemas, los ensayos que todos conocemos, era una especie de rey Midas de la literatura, que todo lo que tocaba lo volvía literatura. Cada vez que hablaba de algo, de alguien, esto uno lo ve mucho en los diarios de Bioy, pero también en las conferencias, en las entrevistas, una especie de máquina de hacer literatura constantemente. No había un momento en el que no estuviera pasando eso en la conversación. Bueno, quizás si uno lo conocía en persona y tenía una relación particular, no sé, pero incluso lo que dice Bioy mismo es que nunca se detenía esto.
era lo que el tipo hacía, la encarnación misma de la literatura. Me gustó esta idea que vos decís, que llevó a la práctica el sueño de los dandies y Claro. los poetas malditos Sí. de hacer de su vida literatura. Incluso en las charlas que muchas veces ha contado Bioy, de las veces que iba Borges a la casa de él y cenaban, apenas se iba Borges, Bioy se iba a escribir sobre eso que había sucedido en ese encuentro, ¿no? Digo, en un contexto de amistad. Claro, Y de porque informalidad también. claro, Bioy toda su vida está asombrado, fascinado con este personaje que llegaba a su casa y cada cosa que decía, él decía, eso lo tengo que anotar. Un comentario que hacía sobre alguna persona, algo que le había pasado. Incluso muchas veces Borges llegaba y contaba, hoy en el subte vi tal cosa, vi tal otra, alguien le dijo esto al otro, y Bioy a veces dice, para mí que muchas de esas cosas no eran ciertas. Él le atribuía frases a otros para que quedara más creíble. O sea, él estaba haciendo literatura incluso cuando contaba cosas de la vida cotidiana, es decir, eran ficciones. Hablas de esta ceguera de Borges y me gusta también esta idea que vos das, que es, en el poema de los dones, Borges habla de la ceguera como un don prolífico, un don que crea dones. Sí. Y después, el otro punto que me gustaría acentuar y una pequeña reflexión tuya tiene que ver con este proceso de encarnación que lleva a cabo el poeta ciego, que comienza con el desdoblamiento de su cuerpo propio. Sí, esto se ha dicho, me parece, no es algo muy novedoso, pero la idea de que una vez que se queda ciego, bueno, está claro, viendo las publicaciones, Borges deja de escribir cuentos, prosa, por bastante tiempo, se dedica más a la poesía, lo cual es normal, porque para alguien que de pronto está ciego, quizás es más fácil componer cosas más cortas, que pueda recitar, recordar de memoria, pero en muchos de los poemas de la ceguera, digamos, tempranos, de la mitad de los 50, y que fue el momento en el que se queda ciego, digamos, por completo, habla mucho de este momento de inflexión en el cual todo lo que vio, todo lo que leyó, hasta entonces, pues no va a ver más y no va a leer más, si bien le pueden leer, está todo ahí y tiene que empezar a salir de alguna manera. O sea, es como que él de pronto es posesor de un gran tesoro, de un gran don, de todo lo que vio, y todo eso se va a ir empezando a convertir de a poco en literatura. Se va a ir encarnando. Como un proceso de transformación. Claro, como un proceso de transformación, una metamorfosis, que sucede no solo en la obra que él produce, sino en él mismo. Es una metamorfosis. Y en estos viajes que nos propone de historias, personajes, historias de personas reales, nos vamos al infierno de Ashoka, a las ruinas de Palimputra, capital de los emperadores Maurya, y ahí hay un pozo conocido como Agamquam, que es la puerta del infierno. Y Ashoka, ese tercer emperador tercer emperador Maurya, que ascendió en el 270-269, empezás y contás una historia que tiene que ver con lo que sería una revelación mística que se da después de haber estado con el verdugo más sanguinario y el monje, este monje del budismo que entra por casualidad a esa prisión que nadie podía salir y en un estado de nirvana produce la revelación en Ashoka, y empezás a hablar del budismo y en estos principales articuladores de la vida humana para esta religión, como son el sufrimiento y el deseo. Sí, la historia del infierno de Ashoka fue, ya decía que cada ensayo está guiado por una historia. Esta fue la historia que más me horrorizó también y me fascinó. Era una cárcel diseñada especialmente de manera muy, muy linda en el exterior y muy terrible en el interior, para representar los castigos del infierno que
que existen para algunas ramas de la religión budista. Uno cree siempre que el budismo no tiene estas cosas, pero sí las tiene. Y son realmente espantosas, los castigos del infierno budista. Y Ashoka es un personaje muy interesante, pues existe esta historia sobre su maldad temprana y después su conversión y su gran piedad y su gran bondad como monarca justo y budista. Pero claro, en realidad el tema del ensayo es el tema del dolor. La carne es la sede del dolor. Digamos, la carne se nos revela cuando nos duele. Si no nos duele, no sentimos nada. Y ahí agrego, y que me parece que también está muy bueno el vínculo que haces entre el canto a la sarna y la traducción. Claro. Y ya vamos a ir a la traducción, pero me refiero al canto a la sarna de Poliziano de 1470, que es un testimonio, como decís vos, visceral del dolor que nos ha dado Occidente. Es una primera persona desgarrada, una enfermedad que nace del cuerpo y lacera la carne. Y es un viaje inverso a lo que sería el descenso de Dante al infierno, ¿no? El infierno es el cuerpo. El infierno es el cuerpo. Sí, y yo creo que él era un gran lector de Dante, Poliziano, y lo piensa mucho, así como un descenso al infierno dentro del propio cuerpo, es decir, en vida. Este ensayo, El infierno de Ashoka, es bastante similar en su forma al ensayo en pedazos, sobre el castigo chino, porque también primero está centrado en la primera persona, de la cual no me gusta abusar mucho, pero bueno, de hecho aparece ahí, creo que muy poco más, pero me interesaba mostrar la trayectoria de la cárcel de Ashoka, cómo la encontré, qué estaba haciendo en ese momento, y justo estaba traduciendo esta obra de Poliziano, pero también para dar cuenta de cómo trabaja uno cuando está traduciendo, cuando está haciendo investigación, que se va por las ramas, pero de pronto puede encontrar algo muy interesante y que tenga que ver, o que uno haga que tenga que ver, mediante la retórica ensayística, con el tema central. Y el otro tema central de ese ensayo, uno es el dolor y el otro la traducción. Y hay una analogía con la anatomía, y te pido que la digas vos sí. porque me parece interesantísimo pensar la traducción como un ejercicio de violencia al texto. Sí, la traducción muchas veces se la piensa como un traslado o un pasaje de una lengua a la otra, pero en mis propias experiencias de traducción, que no fueron muchas, y que es algo que por un lado me da muchísimo y me resulta muy productivo, pero me cuesta muchísimo también, y me resulta también muy trabajoso y engorroso. Siempre me pareció que estas metáforas, que en realidad parten de la misma palabra, traducción, pues lo que quiere decir, es un traslado, un transportar. Conducir, ¿no? A través. Un conducir a través. Me pareció que lo pintan como algo muy, digamos, que fluye, muy armónico, muy fácil. En realidad es algo que da mucho trabajo, que me parece mucho más desordenado, caótico. En realidad está llena de conflictos la traducción. Lleno de conflictos, de arbitrariedades, de duda, de reproche, de frustración. Hablábamos del tema de la traducción cuando lanzaste la lectura por Twitter de la Divina Comedia, y hablábamos justamente, ¿no?, de la traducción en prosa, en verso, las traducciones que se han hecho a lo largo de la historia, y ser fiel a la voz del narrador también, que es como el mayor desafío tal vez en la traducción. Sí, y hay muchas teorías. En el ensayo hablo un poco. Por ejemplo, Nabokov pensaba que era preferible traducir literalmente, aunque fuera feísimo. Y quien hablamos nosotros el otro día también, que es Walter Benjamin, que señala que no es la información, claro, sino es ese más allá. Ese más allá, el espíritu del texto. Entonces, uno tiene que tomar primero esa decisión. ¿Voy a tratar de preservar las palabras o voy a tratar de llegar al espíritu y reproducirlo, transformarlo? Pero en cualquiera de los dos casos, en mi experiencia, es una tarea muy difícil, bastante poco placentera y muy caótica. Entonces lo comparo un poco con la noción de anatomía, del meterse ahí en el cuerpo y abrir y sacar y mezclar.
Sí, es como una tarea más sucia, más desprolija, más... Bueno, la anatomía no debería ser desprolija, ¿no? El cuerpo, digo. Pero que involucre el cuerpo, sí. Y de ahí nos vamos a un personaje real, casi también que tiene ya parte de mito que Cristian Ferrer ha analizado también y que es Raúl Barón Visa, el inmoralista argentino, digamos. Y te centrás también en el desierto y la semilla, ¿no? En esa novela que escribe su hijo para de alguna manera tratar de encontrar un porqué. Y me gusta la idea que planteas de la novela como que tiene un comienzo cosmogónico. Esa cosmogonía que empieza siempre in media res, es decir, en medio de la cosa, porque siempre hay algo, o caos o desorden, ese tohu bohu, ¿no? Ese signo. Y señalas que la agresión es el que crea el universo de la historia. Sí, para los que no leyeron esta novela, se las recomiendo muchísimo. Para mí es una de las más grandes novelas de la literatura argentina. Tiene una fuerza casi incomparable. Y propone un recorrido muy contundente, muy interesante de reconstrucción de un rostro, que es lo que, digamos, la trama de la novela es el proceso de reconstrucción del rostro de su madre, que esto está basado todo en su vida real, los nombres están cambiados, pero Clotilde Sabatini, la madre de Barón Visa, la mujer del inmoralista y la madre del autor, fue atacada con ácido, desfigurada, y después su hijo la acompaña a Milán a una clínica especializada y se pasan ahí creo que más de un año mientras se le reconstruye el rostro. Y la novela trata sobre ese proceso de reconstrucción de un rostro devastado, que es el rostro de la madre del narrador también. Cristian Ferrer dice en un momento que esta es la gran novela argentina sobre el tema de la carne. Así que me pareció, y no solo eso, sino por la gran admiración que tengo por esta novela, me pareció que meritaba un ensayo en este libro. Empieza de una manera muy bíblica, entre comillas. Dice, en la primera línea dice, en los momentos que siguieron a la agresión. Es decir, que la agresión ya sucedió. No se habla de la agresión en la novela, sino de las consecuencias. Y esto me hizo pensar en el Génesis y en el comienzo del Génesis, donde Dios crea el mundo, pero queda claro que había algo antes de ese mundo, que es en hebreo el tohu wabohu, que una de las dos palabras es inventada, ¿no? Y refieren a un desorden, a un mejunje que precede a la creación. Pero eso significa que había algo. Entonces, toda creación de la nada en realidad no es creación de la nada. Hay un algo. Acá, en esta novela, es la agresión. Es ese momento que después determina todo lo que viene y lo que es la novela. Y desde ya cerrando con su libro La carne viva, nos vamos a Persia y aquel líder jerjes que antes de cruzar el Bósforo hacia Europa se sube un promontorio, ve ese gran ejército, pero en lugar de sentirse orgulloso, llora. Y el llanto, me parece que así como la visión es el sentido privilegiado, también está ocluido el llorar, que es algo sumamente humano. Sí, este ensayo se llama Mono no Aware y va por muchos lados, es el más largo del libro, pero se centra en este concepto de que es de la estética japonesa del siglo XVIII. En realidad es la descripción de un modo de sentir que compartimos todos y conocemos todos, pero que muchas veces se asocia con algo negativo, que es una especie de tristeza originaria por todas las cosas, por el hecho de que lo que nos une a todo es que vamos a morirnos, a las situaciones, a las cosas, a los animales, a las personas. Lo que está a la base de todo vínculo es ese reconocimiento de que los dos
las dos partes son perecederas. Y eso genera invariablemente una cierta tristeza, que puede ser una tristeza muy fuerte, muy intensa, o puede ser una tristeza más sosegada, más de aceptación. Y el ejemplo con el que empieza es muy interesante porque evoca este llanto, ¿no? El líder de los persas no se enorgullece al ver a su ejército, sino que le da pena. Hablábamos entonces, Pablo, de este vínculo puramente emocional, inmediato, y que ahí se aunan poesía y arte. Sí, este mono no awar es este reconocimiento de la caducidad de todas las cosas que está a la base del arte y de la poesía. También por una cuestión de que, y esto es algo que dice el autor del que más me ocupo en este ensayo, que es un teórico de la literatura y del arte japonés del siglo XVIII, que se llama Motori Norinaga, y él dice que a la base misma de este sentimiento está la necesidad de expresarlo. El arte es un producto de esto, de expresar esta tristeza por todas las cosas y por todas las personas, todos los seres vivos, y que para que esté completa esa expresión, tiene que haber un otro, tiene que haber un interlocutor. Entonces él dice, el poeta escribe algo y lo recita, pero si no hay alguien que escucha el verso, el verso no está completo. Así que va a la esencia misma del arte, de la poesía, el otro, digamos, el interlocutor. Esto también me hace pensar, sin ánimo de llevar agua para mi molino, pero en las lecturas por Twitter y en este compartir la literatura. La literatura en general es algo que uno asocia con la soledad, uno lee a solas y el escritor escribe a solas, pero la emoción que se transmite en la literatura, las emociones, son impensables sin un otro que las sienta, y son siempre más fuertes cuando son compartidas. Entonces yo creo que por eso a la gente le gusta leer en compañía. No, y lo interesante además es que no solamente se involucraron personas que son especialistas en el tema o en la obra, en este caso de la Divina Comedia o el Quijote o la obra de Camerón, sino que se involucraron artistas plásticos, de otras artes, Claro. Donde entran en juego muchos lectores o apasionados, o tal vez que se acercan por primera vez a esa obra, a través de esta invitación a una lectura compartida, que cada uno lo lee desde su soledad o su intimidad con el libro, pero a la vez es como una invitación a lo colectivo, ¿no? Sí. A saber del otro. Sí, totalmente. Es muy ecléctico y, como vos decías, se puede sumar cualquiera y convoca a todo tipo de personas. Hablábamos al comienzo de la entrevista, de lo áptico, ¿no? Este universo que significa estar en contacto con, y entramos en contacto con los sentidos. Hicimos como este recorrido que nos llevó por el sentido olvidado y el sentido recordado, tal vez, a la carne viva. Pablo, un placer enorme. Muchas gracias. Gracias. Un pasaje del Elementos de Filematología, que es el ensayo sobre el beso del sentido olvidado. Esto es del comienzo del ensayo. El beso, la segunda forma más íntima de tocar, implica, al igual que el coito, penetración e intercambio de fluidos. La piel de los labios es una de las más sensibles del cuerpo, y la lengua, un hidrostato muscular complejísimo e hipersensible, es el órgano que combina los sentidos del gusto y del tacto. Gracias a su movilidad y a su flexibilidad, la lengua permite explorar una enorme variedad de rincones del cuerpo ajeno. También, al igual que en el coito, en el beso se dan cita los 5 sentidos. El tacto se combina en la sensación cutánea exteroceptiva de labios y lenguas, en manos, brazos, narices, mentones, mejillas, piernas, caderas, etc. Pero también en las sensaciones internas que se producen en el corazón, en el estómago y en el bajo vientre cuando uno besa. Lo táctil siempre implica lo tangible, tocar es siempre ser tocado. Y en el beso erótico con la lengua, esta reciprocidad se vuelve especialmente evidente. Pero hay más. El aliento del otro convoca al sentido del olfato. Es muy difícil disfrutar de un beso si nos desagrada el olor del otro. El oído también juega un papel crucial, dado que la vasta gama de sonidos que se producen marca el ritmo, la intensidad del beso, y de este modo estimula directamente el goce táctil. Si bien el beso es el menos visual de los recreos eróticos, la vista tampoco queda del todo afuera de la fiesta filemática, porque aunque tradicionalmente se cierran los ojos, las miradas intermitentes de reojo en la cercanía casi absoluta con el otro cuerpo
revelan escorzos del rostro o de la boca del otro que también contribuyen a la experiencia. Por último está, desde luego, el gusto. La relación entre besar y comer ha sido señalada hasta el cansancio por poetas, teólogos, antropólogos, fisiólogos, psicólogos, artistas. Hay quienes creen que el beso es un vestigio atávico de hábitos relacionados con la comida y con el impulso a llevarse a la boca todo lo que resultase apetecible. Según el antropólogo Robert Briffaut, en el antiguo Egipto, el término para decir besar significaba también comer. En el habla popular porteña, besar apasionadamente se puede decir comer la boca. Hacia el final de este ensayo quiero volver a esta relación entre besar y comer y al costado antropofágico del beso. Bueno, voy a leer de La carne viva un pasaje del infierno de Ashoka, que es un ensayo sobre el dolor. Toda evocación del dolor es en última instancia una reflexión sobre la fragilidad de la vida y sobre la finitud. Los estoicos se cuentan entre los primeros occidentales que centraron la atención sobre el dolor y lo entendieron como un problema filosófico en vez de como un fenómeno del orden de lo meramente psicofísico. Para el estoicismo el dolor es una afección recalcitrante que, al igual que el placer, distrae al hombre de la vida contemplativa. A estos pensadores del mundo helenístico, hombres de sensibilidad cosmopolita y testigos de la primera gran globalización, una actitud intelectual macrocósmica, extemporánea y desapegada les permitió darse cuenta de que en su máxima expresión de intensidad, tanto el placer como el dolor son de corta duración. A la hora de mantenerse impertérrito frente al padecimiento, la certeza de que pasará pronto ayuda a resistir y a no desesperar. El poema de Poliziano desafía esta noción e imagina un dolor intenso, extenuante y tortuoso que no se aplaca. De este modo el texto es un intento de aislar el fenómeno del dolor para anatomizarlo, no sin cierto regodeo en la minucia del sufrimiento y en la destrucción del cuerpo. Lejos de contradecir la noción estoica del dolor, Poliziano la lleva hasta sus últimas consecuencias y formula la siguiente pregunta: ¿sería posible la ataraxia si viviésemos la vida entera bajo el yugo de un dolor intenso? La respuesta es negativa y desemboca en una pregunta mucho más elemental que el enfermo, incapaz de especulación alguna, no llega a postular. ¿Qué es entonces el dolor? Un recordatorio de que somos carne, un desagradable llamado de atención sobre su caducidad, un reconocimiento de nuestra constitutiva vulnerabilidad, de nuestra transitoriedad, una premonición tangible de la muerte y una amarga constatación de que frente a la adversidad más fundamental de todas, estamos completa e irremediablemente solos.